Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. El sacristán se está robando lágrimas. Si tú preguntas a un teólogo, a un rabino judío, y le preguntas qué quiere decir el Shaddai, entonces él te va a contestar desde sus conceptos teológicos que el Shaddai es Hashem autosuficiente. Si preguntas a un teólogo cristiano, católico, por ejemplo, él te va a decir que el Shaddai quiere decir todopoderoso y le interpreta todos los conceptos de la filosofía, ¿no? Que se entiende lo que es todopoderoso. Sin embargo, si preguntas a un hebraísta que además es asiriólogo o sabe de asiriología, él te va a decir que el Shaddai tiene sus orígenes en el término semítico, el Dios, que es el Dios cananeo, y Shaddai montaña, Dios de la montaña. No tiene absolutamente nada que ver con estos conceptos filosóficos. Entonces, en realidad se está hablando de un ser antropomorfo que habita en una montaña, que es lo que hacía el dios El. El dios El habitaba en una montaña, en un tabernáculo. Y el tabernáculo lo conocemos también de la mitología o religión de Israel. Hay interpretaciones basadas en pajas mentales y hay interpretaciones basadas en estudios serios, históricos, lingüísticos, arqueológicos, de todo, ¿no? Entonces, vuelvo al ejemplo. El Shaddai, ¿qué quiere decir? El intérprete teólogo judío te va a decir que te está hablando del Dios autosuficiente y no sé qué, y no sé cuánto. El teólogo católico es el Dios todopoderoso. Bueno, pues si estudias otras lenguas semitas donde aparece la palabra Shaddai, en los textos acadios, por ejemplo, es montaña. En el texto ugarítico es montaña. En estos textos es todo montaña. Y tienes la mitología en Ugarit, donde el dios El habita en una montaña, en un tabernáculo, que hay una amalgama de dioses, ¿no? Está Yahvé y está el dios El. Pues uno de esos dioses es del panteón cananeo, el dios El. Tiene los atributos que luego, y los epítetos que luego se le asignan al dios bíblico en general. Entonces, sumando un dato y otro, pues te da que el Shaddai quiere decir dios de la montaña, y tiene todo su sentido, porque es como en la antigüedad se imaginaban estos dioses, habitaban en una montaña, en un principio incluso habitaban entre los hombres. Eran dioses totalmente antropomorfos con superpoderes, pero eran antropomorfos y comían y bebían incluso con los hombres. El relato que tenemos de Yahvé comiendo con Abraham en su tienda. Hay un relato en mesopotámico similar donde el dios de turno es invitado a comer en una tienda. La única diferencia así un poco más, quizás más llamativa, es que en vez de quien prepara la comida para la divinidad no es la mujer, como ocurre en el relato bíblico, sino que es el siervo del anfitrión, ¿no? Entonces, en un principio habitan entre los hombres, son dioses totalmente antropomorfos. Lo que pasa es que esta teología o estas mitologías van evolucionando, no solo en el texto hebreo. Entonces, estos dioses ya posteriormente ya no habitan entre los hombres, sino que están más alejados de los humanos, habitan en una montaña. Y posteriormente ya ni siquiera es en una montaña, están allá arriba en estas cúpulas, ¿no? En la última cúpula del todo, allá arriba están estos dioses. Has mencionado la palabra Ugarit, creo que esto es importante. Les muestro aquí un mapa de lo que se conoce como el Levante Mediterráneo, y aquí está la ciudad de Ugarit, era una ciudad portuaria. Aquí se hicieron unos descubrimientos arqueológicos bastante importantes. Resulta que en Ugarit en las tablillas están recogido la mitología cananea. Hasta entonces conocíamos la mitología cananea prácticamente solo de lo que contaba la Biblia. Evidentemente totalmente negativo y sesgado. Entonces ahora teníamos de primera mano de los propios cananeos qué dioses tenían y a qué se dedicaban estos dioses, etcétera, etcétera. Y nos ha ayudado a entender que el dios de Israel, el dios de Israel, era el dios El, de los cananeos. ¿Por qué? Porque la arqueología también ha demostrado que los cananeos, los israelitas, eran principalmente
las tribus estas que se unieron para configurar esta confederación que se hizo llamar Israel eran principalmente tribus seminómadas de las tierras de Canaán, no vinieron de fuera, eran cananeos. Entonces, esa era su mitología. Entonces, ahí a veces también tengo algunas peleas con las que dicen, es que copiaron. No copiaron, es su herencia cultural. Ellos eran cananeos. Sí, tienen influencias egipcias en los textos, de Zoroastro, de los influencia griega, todo lo que tú quieras. Pero hay textos que no son préstamos de otras culturas, sino que es su propia cultura, porque ellos son los herederos o los cananeos. Hay una continuidad cultural entre Canaán y los israelitas. El dios simple del tomismo realmente es el dios de Aristóteles. O sea, yo creo que está muy claro, y todos lo tenemos muy claro esto, que Santo Tomás estaba en un contexto cristiano, vivía en el siglo XIII, llegó la filosofía de Aristóteles hasta él, y él la tomó, pero no podía dejar de poner al dios cristiano como si fuera ese dios. Es decir, las deducciones que hacía Santo Tomás, eran pues las que le llevaban al primer motor inmóvil, que igual que como dice Aristóteles, pues no solo es primer motor, o sea, no solo es una entidad inmutable, sino que también es mental, porque Aristóteles defendía que el primer motor era una mente, era un ser con conocimiento, aunque no conocía el mundo, eso sí. O sea, Aristóteles decía, este ser no conoce nada del mundo. Santo Tomás tuvo que decir, ya de entrada, haciendo la primera, digamos, discrepancia importante con Aristóteles en este sentido, es decir que el dios aristotélico que él está defendiendo sí que conoce el mundo. ¿Por qué? Porque tiene que ser el dios de la Biblia, y el dios de la Biblia claramente no solo es que conoce y se relaciona todo el rato con el mundo, y no solo se relaciona con el mundo, sino que no es inmutable, sino que cambia de opinión, se arrepiente de haber hecho ciertas cosas, se arrepiente de haber puesto a Saúl como rey en el libro de Samuel, se arrepiente de haber creado al ser humano en el capítulo 6 del Génesis. Entonces, todos esos son claramente atributos totalmente humanos y antropomórficos. Después podrán decir que son metáforas o lo que sea para que la gente de esa época lo entendiera mejor, que es la manera en la que entiendo que lo intentan explicar ellos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que nos está presentando el tomismo, está claro. Y ahora, en cuanto a los conceptos filosóficos modernos que se le aplican al Dios de la Biblia, pues sí, es anacronismo. Son conceptos post-bíblicos que se van desarrollando y luego se le aplican a este Dios bíblico. El Dios bíblico no es omnipotente. El Dios bíblico no crea de la nada, no existe la idea de la creatio ex nihilo en la Biblia, para nada. No solo en la Biblia, en ningún mito semita. Y la idea de omnipotente es un concepto moderno. No se corresponde con la Biblia. El Dios de la Biblia pierde batallas. El Dios de la Biblia tiene muchos poderes, tiene más poderes que el hombre, pero son poderes limitados. Lo que ellos entendían por poderes, Yahvé es capaz de llegar hasta el fin de la tierra. Es decir, los humanos no eran capaces de llegar hasta el horizonte. Yahvé sí, en el libro de Job te dice, tú puedes llegar hasta el fin de la tierra, yo sí. Esos son los poderes de Yahvé. Él puede crear personas y darle vida a través de un pedazo de arcilla. La creación en el Génesis es a partir de algo ya existente. Donde es algo existente que no tiene forma, eso lo utiliza Elohim para darle forma y sentido a lo que luego vemos en el mundo, ¿no? Las plantas, los animales, las montañas, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero todo ese existía de alguna forma. Incluso ahí podemos decir es científico, ¿no? Es a partir de materia, no sé, del vacío cuántico, algo que existe, a partir de eso Dios crea. Lo que pasa es que entonces se lo tenemos que aplicar a todos los dioses, por lo menos del Levante, porque todos estos dioses crean a partir de algo ya existente, sea a partir del cuerpo de una diosa, por ejemplo, que la parte en dos y de una parte crea la tierra, la otra la expande los cielos, o en el caso del Génesis, como se creía ya solo un solo Dios, pues esa
esa materia o eso existente a partir de la cual la divinidad crea algo, no puede ser un Dios. Entonces es el famoso tohu, ¿no? Es algo que no tiene forma. Y tenemos en el libro de Sabiduría 11, versículo 17, dice: pues bien podía tu mano omnipotente, bueno, omnipotente es una traducción pésima, pero bueno, pues bien podía tu mano omnipotente, ella que de informe materia había creado el mundo, enviar contra ellos muchedumbre de osos o audaces leones. Entonces aquí se recoge perfectamente el concepto de informe materia. Dios forma el mundo, no hay creatio ex nihilo. Pondré por caso la redacción del Pentateuco, que se suele situar o bien en la época de Babilonia o bien en la época de Ciro el Grande. La vida de Ciro el Grande va entre el año 600 o el año 575 al 530 antes de la era común. Aristóteles nace en 384 antes de la era común y muere en 322 antes de la era común. Es decir, hay una gran diferencia. Tomás de Aquino, por su parte, nace en 1225 después, o sea, ya en la era común, o después de Cristo, si así lo quieren, porque estamos hablando del calendario gregoriano a final de cuentas, y fallece en el 1274. ¿Qué hacían entonces los creyentes de esta antigua religión de Israel sin el pensamiento de Tomás de Aquino o sin Aristóteles? Entonces, estas ideas del Dios simple y todas las cosas de las que les gusta hablar no existían en el pensamiento de los redactores de los textos antiguos. Entonces, ir a esta fe, a esta idea de Dios, con los lentes de la Edad Media o incluso con los lentes de Aristóteles, no parece ser lo más adecuado. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. What About les presenta Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey letal, salvador, negativo, aunque seas un poco cruel. solo un poco. Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia. Arrásame, tú eres el rey, incendiame, gloria a ti. Mándanos tus plagas y diluvio, aunque me muera, golpéame. ¿Qué importa? Aniquílame, ¿Qué más da? haz que llueva fuego desde el cielo. ¡Aleluya! Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia.